TP. Bien. Bien, 17J. Ah, J, pelotudo. Bueno. La estructura es... Ok. Vamos así. Para tener más espacio. Esta es la estructura, ¿no? ¿Correcto? Después tenía permanganato, ¿en qué condiciones? Bien. Recuerden que cuando tenemos permanganato de potasio podemos tener dos condiciones. O condiciones diluidas y frías, que es condición de reactivo de Bayer, o condiciones concentradas y calientes, o con ácido y caliente, ¿sí? Ya el hecho de que me diga caliente es suficiente para decirme que son condiciones severas de oxidación. La primera que mencioné, la condición del reactivo de Bayer, condición fría, no rompe la cadena carbonada. Si fuera así, ya que estamos, lo hacemos igual, ¿no? Si fuera así, si yo le escribo acá arriba Bayer, tenemos que poner el frío. ¿Qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría es que en mi molécula, ¿sí? Lo que hace el reactivo de Bayer es, en realidad, vamos a ir un poco más específicos. Lo que hace el permanganato es oxidar los dobles enlaces. Ahora, dependiendo si estamos en condiciones suaves o fuertes, esa oxidación va a traer consigo o no una ruptura de cadena. ¿Bien? Ahora, ¿va a discriminar? Si acá en mi estructura tengo dos dobles enlaces. ¿Va a discriminar entre uno y el otro? La respuesta es no. Es decir, el permanganato de potasio es un oxidante fuerte. Ya sea que sea en Bayer o no, es un oxidante fuerte. Es decir, que si hay algo que se puede oxidar, lo va a oxidar. Va a depender de las condiciones en las que estemos, si lo va a oxidar a qué. En el caso del reactivo de Bayer, ya vemos que lo va a oxidar a dioles vecinales. Entonces, bueno, donde había un doble enlace, ahora hay dioles vecinales. Y en el otro caso de condición de oxidación fuerte, lo que va a ocurrir es que se va a romper la cadena. Se va a romper la cadena acá y se va a romper la cadena acá. Entonces, lo voy a dibujar así tal cual como está. Fíjense, antes yo tenía un enlace acá. Pero ese enlace, caput. ¿Y qué pasó? Se oxida a la al máximo posible estado oxidado. ¿Por qué? Porque el permanganato en condiciones fuertes se oxida hasta lo máximo que puede. Es decir, si estoy acá, oxida hasta ácido. Y acá también. Y este carbono de acá tenía antes doble enlace con un carbono ahí, pero se rompe eso. Y recuerden que la oxidación es reemplazar dobles enlaces por enlaces con oxígeno. Entonces, ese carbono va a pasar a acetona, y el otro carbono de la punta que me quedaba pasa a ser dióxido de carbono. Entonces, al fin y al cabo, el producto es un diácido
que tiene en su estructura una acetona más dióxido de carbono. ¿Se ve? Bueno, con benceno, buena pregunta. Si yo enfrento al benceno, a permanganato de potasio, ya sea en condiciones ácidas, calientes, lo que fuera, la reacción me va a dar negativa. ¿Y esto a qué se debe? Todavía no llegamos a la parte de aromáticos, pero justamente el benceno pertenece a la familia de los aromáticos, o sea, capaz que acá surge una pregunta que todavía no había surgido. ¿Por qué le decimos benceno y le decimos aromáticos si al fin y al cabo lo único que yo veo ahí son 3 dobles enlaces? ¿Por qué esto no es un alqueno cíclico? Justamente cuando lleguemos a la parte de aromáticos vamos a ver que como este chabón no se comporta como un alqueno cíclico, sino que es mucho más estable, es que se genera la familia independiente de los aromáticos. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento totalmente distinto a los alquenos. ¿Sí? A ver, si uno tiene un ciclo con un solo doble enlace, eso es un ciclo alqueno. Uno tiene un ciclo y se comporta como alqueno. O sea, viene permanganato, lo rompe. Viene adición electrofílica, tiene adición electrofílica. Yo tengo un ciclo con 2 dobles enlaces, le pasa lo mismo. A los 2 se van a romper, los 2 se van a adicionar. Ahora, cuando hay 3 dobles enlaces, ya esto no le pasa lo mismo. Y debido a que no le pasa lo mismo es que surge el desarrollo de la teoría de los aromáticos. ¿Ok? Entonces, el aromático, como su anillo aromático y su capacidad de resonancia, de vuelta, lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a aromáticos, que vamos a llegar antes del parcial, quédense tranquilos, o intranquilos. La capacidad de resonancia de los aromáticos le da una estabilidad mayor que impide que sean atacados por reactivos comunes a los alquenos. Entonces, al benceno no le va a pasar un jocara. Ahora, vos me preguntaste después por el tolueno. Ahí ya es cada vez más feo. Ahí ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque si yo quiero oxidar el tolueno, vamos a ver por qué pasa esto. Igual no sé si esto ni siquiera está en esta vía, pero por los dos hay que interpretar. Si yo quiero oxidar el tolueno, que en realidad va a ser lo mismo que oxidar cualquier cosa que tenga una cadena carbonada, en realidad, ahí. Siempre y cuando yo en la cadena lateral del benceno tenga un carbono, obviamente, con un hidrógeno acá, y después tengo una cadena carbonada, todo eso se va a oxidar a ácido benzoico. Y dependiendo de la cantidad de carbonos que hayan acá, van a ser la cantidad de carbonos que se transforman en dióxido de carbono. Entonces, para recapitular, ¿los aromáticos se oxidan? No, el anillo no se oxida. Ahora, si tengo un alquil benceno, que tiene un hidrógeno en la posición bencílica disponible para oxidarse, se va a oxidar hasta ácido benzoico. ¿Por qué? Cuando vean la teoría de aromáticos, lo discutimos, porque ahora no tiene sentido que lo discutamos. ¿Bien? ¿Vos decís esto? Bien. Esta es una buena pregunta que también la podemos contestar más hacia el final. O sea, te la contesto y la vemos más hacia el final cuando estemos en esta parte. ¿Por qué? Si vos tenés esto acá, la pregunta es, o se rompe esto acá, que es lo de acá abajo, o le pasa esto acá, o los dos. Bueno, la realidad es que lo que va a pasar es, el más sensible al ataque es el alqueno.
Entonces se va a oxidar el alqueno. Y dependiendo de la condición, y esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, podemos llegar hasta acá o no. Pero por ahora no deberían encontrarse ese problema, ¿sí? Por ahora solo vamos a oxidar alquenos y alquinos, ¿no? Cuando lleguemos a alquinos. Genial. ¿Qué más? Hola, profe. Yo tengo dudas en el 9F de la guía de alquenos. 9F de la guía de alquenos. ¿Te puedo ir contando lo que hice? Sí, obvio. La consigna decía que había que transformar el 1-buteno en el inciso F había que transformarlo al 2-butino. Sí. Pará, vamos así. Vos me vas diciendo y yo voy anotando acá. Dale. Era el 1-buteno. Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, para llegar al 2-butino, primero lo que hice fue halogenarlo. Entonces me quedó sería 1,2 dibromobuteno. Ok, lo halogenaste con bromo. Sí. Tetracloruro de carbono. Bien. Y a eso le hice una deshidrohalogenación de dialuros con el amiduro de sodio. Entonces primero puse primero un mol de amiduro de sodio y llegué al 1-bromo, 1-buteno. Bueno, fuiste por partes. Claro, mi duda está en esa parte del medio. No sé si en esa parte, por ejemplo, que me quedó el 1-bromo, el 1-bromo-buteno, 1-bromo, 1-buteno, perdón, ahí como que me pueden dar un montón de cosas, dependiendo de dónde se me forme el doble enlace. O sea, ¿cómo sé yo que el doble enlace se me va a formar donde yo quiero que se me forme, que es justo donde está el otro bromo? Para que me quede el... Disculpa, ¿tenemos que llegar al 2-butino o 2-buteno? Al 2-butino. Al 2. Ok. Venga, ahí vamos. Vos llegaste hasta acá y después de acá, ¿qué querías hacer? Quería seguir con la deshidrogenación. Igual ahí me di cuenta que estaba llegando al 1-butino. Pero bueno, mi duda es cómo sé que cuando hago la doble deshidrogenación, ¿dónde se me van a estar formando los dobles y los triples enlaces? Bien, primero, si es una doble deshidrogenación, esto no lo fue. ¿Por qué? Porque fíjate que solamente deshidrogenamos una vez. Claro. ¿Qué carajo es deshidrogenar? Que me lleva un hidrógeno y me lleva un halógeno. Fíjate, para que ocurra eso, me llevé este hidrógeno y me llevé este bromo. Este hidrógeno y este halógeno. Para que ocurra una doble deshidrogenación, me tengo que llevar este con este y este con este, para que al fin y al cabo me quede, que yo estaba por dibujar, el 1-butino. Sí. ¿Sí? La doble deshidrogenación, está buena la pregunta que hiciste vos, porque más que nada tiene que ver, a ver, calculo que me estás preguntando, si vos tenés este compuesto de partida y haces una doble deshidrogenación, te queda solo este alquino. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poder eliminar dos veces la tiene solamente entre estos dos carbonos. ¿Sí? En cambio, si tuviéramos solamente esto, porque capaz que por ahí viene la confusión, si tenemos solamente esto y queremos eliminar, deshidrogenar, ahí puedo deshidrogenar hacia acá o puedo deshidrogenar hacia acá. Claro. ¿Y de qué va a depender? Y va a depender de cuál sea el reactivo con el cual yo estoy deshidrogenando, con qué estoy eliminando, que me va a dar un alqueno o el otro. ¿Sí? Yo les recomendaba que, básicamente, de todas las opciones posibles que ustedes tienen para
obtener alquenos a partir de un halogenato de alquilo, utilicen siempre 2. O utilicen terbutóxido o etóxido. ¿Hay más opciones? Sí. ¿Puede ser que me complique un poco más la vida? Sí. Sí. O sea, ¿por qué? Porque después tengo que ponerme a pensar si el potasio, en qué condición favorece la eliminación, en qué condición favorece la sustitución, que lo tengo que saber, pero para la hora de sintetizar, para evitarme problemas, me conviene venir por acá. Yo sé que el terbutóxido, vamos a ponerlo en rojo, y esta la vamos a poner en verde. Ahí ya entendí, me parece. El terbutóxido, mejor, lo que va a hacer es darme el alqueno menos impedido. Es decir, recordad que para hacer una doble deshidrogenación, justamente me tengo que llevar un hidrógeno. Para llevar un hidrógeno yo me puedo llevar o este, porque son los vecinos de ese bromo. Sí. Ahora, hay una realidad, que mientras más sustituido esté un alqueno, más estable va a ser. Entonces, de por sí, yo puedo obtener este alqueno o puedo obtener este alqueno, que son los dos posibles productos de esta reacción. La reacción termodinámicamente hablando va a preferir ir por acá. ¿Por qué? Porque este alqueno está más sustituido que este, entonces este es más estable que este. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de los dos hidrógenos va a querer llevarse termodinámicamente a la reacción? El hidrógeno verde. Y para poder llevarse ese hidrógeno verde, lo que hace es viene el etóxido, que es esto. Viene el etóxido y se lo lleva, ¿sí? Para formar etanol de vuelta. ¿Y qué te da? El hidrógeno verde. El alqueno en el cual me llevo el hidrógeno verde y elimino hacia acá. El doble enlace de este lado. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo quiero hacer lo mismo, pero con el terbutóxido ahora, que el terbutóxido es una huevada así, grandota, esto no va a entrar ahí. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman radios de Van der Waals, que son básicamente los cascarones atómicos de las moléculas, que son básicamente una nube electrónica negativa, que si la molécula mía es muy grande, va a tener efectos de repulsión y no va a poder entrar. Entonces, este va a decir, che, no me puedo robar el verde porque choco por todos lados, no entra, va a venir y se va a llevar el rojo. Y ahí que me da como resultado este de acá. Entonces, para recapitular un poco, porque capaz que nos desviamos de la consulta original. Para una doble deshidrogenación no hay otra. Es entre los dos carbonos en donde tengo los halógenos. No hay otra. Claro, Ahora, esa era mi duda. para una simple deshidrogenación, va a depender de cuál sea tu reactivo. Si es un reactivo voluminoso, te va a conducir al alqueno menos sustituido, al alqueno menos estable, al alqueno Zaitsev, perdón, al alqueno Hoffman. Y, en cambio, si tenés etóxido, que es una base no voluminosa, una base pequeña, te va a conducir al alqueno más estable, al alqueno más sustituido, al alqueno Zaitsev. Zaitsev. Bueno, es ruso. No sé cómo se escribe. Bien. Entonces, ¿cuándo se puede presentar diferentes opciones? Acá, en la simple deshidrogenación. En la doble, no. Entonces, acá yo llegué al 1-butino. ¿Me sirvió? Y no, porque yo quería llegar al 2-butino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí creo que, Pedro, habías dicho que tenías otra opción. Puedes armar el doble enlace sería meter el doble enlace en la posición 2 y ahí hacer lo mismo. Exactamente. Fíjate que si yo quiero tener el triple enlace en el medio, significa que yo seguramente tenía los bromos acá. Estamos de acuerdo de eso, ¿no? Claro. Y ahí sí. Para tener los bromos acá, yo tengo que haber tenido el doble enlace acá. Sí. Así que busquemos obtener eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, utilizamos ácido bromídrico.
¿sí? Para obtener una monohalogenación. Y ahora estamos en lo que veíamos recién. ¿Cómo hago de llegar de acá para acá? Tengo que eliminar. Sí, lo de deshidrohalogeno. ¿Con qué? ¿Con etoxio o con terbutoxio? Con etoxio. Perfecto. Entonces ya estoy acá. Y estos pasos ya los sabemos. ¿Por qué? Porque uso bromo. ¿Y acá qué uso? Amidro de sodio. Sí. Listo. Se terminó el problema. Sí, ahora sí. Claro, no, yo pensé que me había confundido cuando hacía una sola deshidrogenación, como que teníamos que fijarme qué producto me iba a dar. Y bueno, no, cuando es doble, entonces siempre da entre medio de los dos halógenos. Exacto, si es doble, da en el medio de los dos halógenos, sí o sí. Listo. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Qué más? Profe, yo le quería consultar por el 10F. ¿Por el 10F de esto, de alquenos? Sí, de alquenos. Bien, perfecto. Se me complicó por la temperatura. No entiendo qué quiere decir. Nada. Son las cosas. O sea, es como que van al detalle de la condición real de la reacción. O sea, nosotros estamos acostumbrados cuando ponemos las condiciones de ozonólisis reductiva, ponemos ozono, zinc. De la mierda. Pero a ver, el ozono está diluido en metanol, y para poder diluir el ozono en metanol, para que la dilución sea buena, es decir, para que un gas se meta bien en un líquido, la temperatura tiene que ser lo más baja posible. ¿Sí? Piensen en la gaseosa. ¿Cuándo la gaseosa tiene más gas? ¿Cuando está fría o cuando está caliente? Una cerveza. Fría. Bien, cuando está frío, cuando la temperatura es baja, yo favorezco la solubilidad de los gases en los líquidos, que es básicamente lo que estoy haciendo acá. Estoy solubilizando ozono en metanol. Por eso tengo que tener una temperatura súper baja. ¿Sí? Y el zinc viene amalgamado con etanol. En realidad eso es ácido acético. Pero son las condiciones de reacción. O sea, que haya dicho eso y haya dicho esto, o haya dicho literalmente ozonólisis reductiva. ¿Ok? Sí, profe. ¿Que lo hagamos igual? Sí. Ok. Creo que era así. Acá tenía como unos cuernitos. A ver. Sí, unos cuernitos y una pata. Bien. Bien. La condición de ozonólisis reductiva, entonces, va a ser, si es ozonólisis, por defecto rompo con la cadena. Entonces, hagamos eso primero que nada, rompamos la cadena. Pero no nos compliquemos la existencia, simplemente dibujemos eso, solo que con la cadena rota ahí. O sea, ¿a qué me refiero con no nos compliquemos la existencia? No se maten tratando de estirar esta cadena para que les quede pam, 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 pam. No, al pedo. Al pedo, ¿sí? A ver, estamos de acuerdo que ese era el compuesto, ¿no? Ese era el compuesto. Ahora, yo rompo esta cadena acá. ¡Pum! ¿Y qué va a pasar? Como es una ozonólisis reductiva,
Este que está acá llega hasta acetona. ¿Por qué? Porque este doble enlace estaba disustituido. Recuerden que los dobles enlaces que están disustituidos, vamos a hacer así. El carbono 1. Cuando hacemos una ruptura, los que están disustituidos, como ya tienen dos sustituciones, a lo máximo que pueden llegar es acetona. En cambio, los que tienen una sola sustitución, dependiendo si estamos en condiciones oxidativas o reductivas, va a llegar a aldehído. Fíjense que esto es un aldehído, y si estamos en condiciones oxidativas, ese hidrógeno también se va a oxidar y va a llegar hasta ácido. Acá estamos en condiciones reductivas, así que este carbono pasa a ser aldehído. Así que lo que me queda es eso que está ahí, un aldehído y una acetona. ¿Se ve bien cómo es o genera mucha duda? Yo lo que tengo que hacer es romper acá, básicamente. Acá se me va a borrar todo. Sí, joder. Vamos a más corto. Bien, ese era el enlace que yo tenía originalmente. Lo que hace un ozonolysis es romper. Lo rompió. Rompe, pero no lo deja ahí, sino que reemplaza los enlaces por oxígeno. Fíjense, rompí y lo reemplacé por oxígeno. Y después yo tengo que estudiar, dependiendo si estoy en condiciones reductivas o en condiciones oxidativas, ¿sí? Y cuando tengo peróxido, si yo tuviera peróxido, voy a poner así, peróxido. Si tuviera peróxido, acá tengo que estudiar. Bueno, este carbono de acá no tiene hidrógenos, pero este acá sí tiene un hidrógeno. Así que este va a venir a hacer mierda ese hidrógeno para transformarlo en OH, en ácido. ¿Sí? Pero eso tengo que estudiarlo dependiendo si estoy en condiciones reductivas o oxidativas. Pero fíjense que la oxidación por ruptura es simplemente en donde estaba el enlace, ¿sí? Lo voy a volver a hacer para atrás. Bueno, yo llego. Fíjense, donde estaba el enlace, rompo, pero bueno, hoy rompo donde estaba el enlace y reemplazo los extremos rotos por oxígeno. Eso sería lo primero que tengo que hacer. Y después me fijo. Si estoy en condiciones reductivas, hasta ahí quedé. Si estoy en condiciones oxidativas, me fijo si uno de estos carbonos tiene un hidrógeno de más. Y si tiene hidrógeno, lo hacemos sonar. Lo oxidamos más. Lo oxidamos a OH. ¿Bien? Sí, profe, me quedó claro. Genial. Bueno, ¿qué más? Profe, ya que estamos en el 10, tenía una duda en el 10C. Sí. ¿Lo puedo hacer bien? O sea, tenemos la primera condición, que es que es de formación de alohidrinas. Con la primera condición. Y bueno, con eso llegué a la alohidrina, y después la segunda condición, que es de eliminación. Y ahí me surgió una duda, porque yo llegué sería al 2,2-bromo-ciclohexenol. Estabas acá. Le pones agua de bromo. Lo que terminás obteniendo es esto. Claro. Bien. Y ahora cuando hago la eliminación, yo puse que se me formaría ¿cómo se llama esto?
dos ciclohexenol. A ver, claro, bueno. Yo puse ese que acabas de dibujar y otro que es el que te acabo de nombrar. Y no sé cuál es el que me debería dar. O sea, no sabía si ese primero que dibujaste existía o no. Sí, obvio que sí, sí. Existe. Ah, Existen los dos. Y de hecho, si somos estrictos, los productos son los dos. ah, Ahora, ¿cuál de los dos es mayoritario? Tengo que utilizar la regla de... Tengo que utilizar lo que vimos recién hace un ratito. claro. Que el etóxido en etanol me tiende a dar el alqueno más sustituido. ¿Cuál sería el alqueno más sustituido en este caso? El de la izquierda, perdón. El de la izquierda, correcto. Bien. Claro, no sabía Sí, si sí. ese podía existir o no, porque como Sí. nunca había visto. Ah, bueno. Entonces, Sí. eso. Era eso más. Gracias. Después vamos a ver, más adelante, vamos a ver que esta especie después sufre algo que se llama tautomería y pasa a ser esto. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero es pequeño el etóxido. El etóxido puede venir para acá. Correcto. Vamos a tener la proporción de mayoritario, yo creo que de todos modos no va a ser tan, sí, va a tender a formarse ¿por qué? Porque entre estas dos especies, ¿sí? Por eso les digo, como que este ejercicio es medio choto acá, por el hecho de que genera esta duda, y la forma de poder justificar esto es cuando hayamos visto cetonas, y hayamos visto por qué la cetona termina siendo más estable que esto de acá. Entonces, como que todavía no podemos justificarlo del 100%, ¿sí? Pero básicamente, si se forma este de acá, este va a tautomerizar, que es básicamente tener un equilibrio con esta especie de acá. Esta especie de acá termina siendo más estable que esta de acá. Entonces la reacción va a preferir hacer todo este camino. Pero por ahora nos quedamos en este. Profe, Sí. yo tengo dudas en el 17F y en el 17G, porque en una dice ácido sulfúrico diluido y en el otro dice ácido sulfúrico diluido y caliente. Entonces no sé cuál es la diferencia. Bueno. Primero nos dicen hexeno. Bueno, el primero hexeno está mal. ¿Por qué? Porque no te dice dónde está el grupo funcional. Yo tenía esa ¿Dónde duda. está? Así que bueno, sumamos que es el N-hexeno. Una solución diluida de ácido sulfúrico, ¿sí? Básicamente es agregar agua, ¿sí? Adición de agua. ¿Qué pasa si yo hago una adición de agua a un doble enlace? Una formación del oxidrilo en el carbono más sustituido. Bien. Perfecto. Y ahora, acá lo único que me están aclarando es que tengo un poco de calor.
Yo esto, para no contaminarles la mente, les hago una consulta. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver las reacciones, hay que ser cuidadoso con lo que uno les dice, porque generalmente, a ver, hay una realidad. Hay un montón de reacciones y hay un montón de reactivos. Y hay reacciones que se dan sin que uno quiera que se den, ¿sí? Entonces, a veces mencionamos alguna que otra reacción como diciendo, ¿saben que si le ponen esto se va por allá? Y cambia la reacción. Que generalmente el que hace eso es Isra, porque Isra es el que más conoce de reacciones. Isra es el químico, el puro exclusivamente químico que tenemos. Y la experiencia nos dice que, por lo general, cuando mencionamos una boludez así tipo detalle, esta reacción se puede ir por acá, es lo único que les queda en la cabeza, y capaz que algo que es una excepción, lo toman así como que, porque lo escucharon, o sea, que generalmente pasa al revés lo que queremos que pase con lo que decimos siempre. Lo que decimos siempre no se lo suelen acordar, pero cuando decimos algo que es una excepción, esa se la acuerdan siempre y la ponen siempre, o buscan hacer eso siempre. Entonces, por eso, antes de responder, les consulto. En la teoría, Euge, ¿les habló de esto? Bien, por lo que sí, pero si trata un alcohol, nosotros no tenemos alcohol. O sea, no. O sea, ¿por qué? Porque condiciones ácidas. No quiero. Hagamos así. Pongan esto. Y ahí cambia la cosa. Perdón. Dice no. Acá. ¿Sí? Pongamos que el ejercicio se dice ciclohexenol. ¿Sí? Si es ciclohexenol, ¿lo pueden hacer? Si fuera esto, ¿lo pueden hacer? Que lo parió. Sí, bien. Y generalmente para hacer la deshidratación utilizamos ácido concentrado. En este caso... Pero, ¿sí? Profe, en el H no está caliente, dice ácido sulfúrico solo. Igual. Pero empieza con calentamiento la oración. Calentamiento, obviamente, perdón. No pasa nada. A ver. La palabra la que nos condice acá es la palabra diluido. Bueno, lo voy a decir. Lo que yo no quería decir es que a veces los ácidos en condiciones calientes forman o facilitan la oxidación también, ¿sí? Es decir, la realidad es que en la práctica también se utiliza a veces ácido sulfúrico o ácido nítrico en condiciones concentradas y calientes para poder romper cadena, como veíamos ahí, como veíamos con el permanganato. El tema es que acá dice que es diluido, ¿sí? Entonces no vamos a poder ir por ahí, no vamos a romper cadena igual. No quiero que piensen en romper cadena ni oxidar con ácido, ¿sí? Se los menciono, bórrenlo de la mente. Si es diluido y no dice absolutamente nada, o capaz que estaba justamente hecha esta diferenciación, hay dos opciones. O esto quería decir ciclohexenol y quería que comparen estas dos de acá, ¿sí? Que comparen el que tiene ácido sulfúrico solo y el que tiene ácido sulfúrico diluido. Lo más probable es que este tienda a no reaccionar. Y si no, si es ciclohexeno, va a pasar exactamente lo mismo que de arriba. Nomás que aclara que se calienta. Es decir, si es ciclohexeno, bueno, obtengo ciclohexenol. Sí, me dice que calienta, sí, pero no me calienta. ¿Ok? Así que
Interprétenlo como quieran. Vos decís, si ácido sulfúrico no está diluido, ¿no va a generar el alcohol? Bueno, ojo porque puede que se olviden de ponerlo. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Vamos a tratar de no olvidarse de ponerlo. Pero la realidad es que el ácido sulfúrico, por lo general, en el laboratorio ya está. O sea, no está, nunca lo tenemos al 98%. Eso que sería lo más concentrado que podemos llegar a tenerlo. Así que por lo general tenés un porcentaje de agua suficiente como para que ocurra la reacción esta. ¿Sí? A ver, para que sea un poco más lindo, debería decir diluido. Si no lo dice, consulten por las dudas. Lo más probable es que si no lo dice, que se lo hayan olvidado. Profe, y el... porque implícitamente uno que trabaja con esto o trabajó con esto, ya sabe que cuando dice ácido sulfúrico, estamos hablando de, no sé, al 30%, al 60%. O sea que hay agua. Perdón, Laura, decime. Sí, en el I, Agustina, que dice ácido, calentamiento de ciclo penteno con solución ácida concentrada de permanganato. Bien. ¿Qué pasó? ¿Esa genera una ruptura? Bien. Si estamos hablando de permanganato en condiciones concentradas, no es Bayer. Bayer es diluido y frío. Así que si no es Bayer y además le agrego ácido, sí, rompe cadena. Así que lo que era un ciclo se rompe. Y una cosa importante acá es que si le pongo ácido, tengo como subproducto manganeso más 2 incoloro. Si yo no le hubiera puesto ácido y te decía que era concentrado y caliente o concentrado solo, el producto, vamos a hacerlo con este color. Si yo no le hubiera puesto ácido y te decía que era concentrado y caliente, también iba a romper cadena, nomás que acá me quedaba dióxido de manganeso, que es un precipitado se amarrona. Estas son las únicas instancias en las cuales en química orgánica tenemos que poner el subproducto no orgánico. ¿Por qué? Porque me muestran un cambio físico de la reacción. ¿Por qué? Porque el permanganato de potasio, ya sea diluido o concentrado, es de un color violeta intenso. ¿Sí? Y cuando este se reduce, que quiere decir que oxida a la molécula orgánica, la solución se torna transparente y, dependiendo de si usé ácido o no, voy a tener un precipitado marrón o no voy a tener nada. ¿Sí? Pero voy a ver un cambio de violeta, que esto era violeta, a transparente con o sin precipitado. ¿Bien? Ahora, le metí el ciclopentano. Bien, ¿qué hiciste acá? Bien. Bien.
Eso que te digo acá. Bien. Bien. Acá, como es una reacción de adición electrofílica, porque estamos adicionando un electrofilo al doble enlace, y el reactivo de agua en ácido sigue la regla de Markovnikov, ¿sí? Que al fin y al cabo agua en ácido no es otra cosa que OH negativo, H positivo. Esto sigue la regla de Markovnikov. ¿Qué dice la regla de Markovnikov? La regla de Markovnikov dice, en realidad a secas dice el hidrógeno va al más hidrogenado, que de hecho es mejor decir el electrofilo va al carbono más hidrogenado. Entonces, acá yo tengo dos cosas que se van a unir a mi cadena, a mi doble enlace. Un OH y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá yo, si sigo la regla Markovnikov, me paro en el carbono, en los dos carbonos que forman el doble enlace, y me fijo que el carbono de arriba, cantidad de hidrógenos totales es 0, y el carbono de abajo tiene un hidrógeno. Entonces, como esto sigue la regla Markovnikov, significa que el hidrógeno va a ir al más hidrogenado, al carbono más hidrogenado, que es el de abajo, y que el OH va a ir al otro. Así que, efectivamente, me da ese de ahí. Es decir, si utilizo el reactivo agua en medio de ácido o ácido diluido, voy a obtener siempre el alcohol más sustituido. Voy a obtener siempre el alcohol más sustituido. Ahora, si yo quiero obtener el alcohol menos sustituido, el alcohol menos impedido, es decir, si yo quisiera obtener este alcohol, desde acá, lo que tendrías que haber hecho es una hidroboración. ¿Okay? Porque la hidroboración es un método de obtención de alcoholes antimarcónicos. Bien. Buenísimo. $17.10, Nicolás, dale. 17.10, qué mal. 17D. 2-metil butadieno 1,2. 2-metil butadieno 1,3. Y 2 moles de broma. Nada raro. Si le pongo bromo a un doble enlace, se me va a unir un bromo a cada carbono del doble enlace. Si tengo 2 de eso y además tengo 2 moles de bromo, todo lo que era doble enlace va a pasar a ser bromado. De nada. Bien, continuemos. Sí. Bien. Bien.
Como bien vos dijiste, los alquinos terminales tienen características ácidas. ¿Qué quiere decir que tienen características ácidas? Como vimos al principio, cuando definimos una ácido inorgánica, estamos diciendo que un ácido es una sustancia que puede ceder un protón al medio, ¿sí? Ese se puede ir para que me quede a mí, al fin y al cabo, esta molécula que está acá. Esta molécula que está acá a mí me debería llamar la atención porque esto que está acá es un carbono con carga negativa. Y hasta ahora no había aparecido nunca un carbono con carga negativa. Habíamos visto carbocationes que tienen carga positiva, pero esto es un carbanión que tiene carga negativa y me debería parecer raro, porque de hecho lo es. Pero esto, la estabilidad, es decir, la ocurrencia de esto, se explica porque en el caso de los alquinos se puede estabilizar esa carga negativa gracias a que la hibridación de los alquinos es sp. Y recuerden que los orbitales sp están hechos 50-50, mezcla un s y un p, por lo tanto me quedan un orbital híbrido así, con los lóbulos así bastante redonditos, muy cortos, muy cortas las orejitas. ¿Qué es lo que hablamos? Recuerda cuando hablamos que el carbono sp2 es más electronegativo que el sp3 y el sp es más electronegativo que el sp2, que eso es ¿por qué? Porque están los electrones más cerca del núcleo, ¿sí? El núcleo positivo tiene más cerca los electrones, entonces por atracción electrostática esa carga se puede estabilizar mejor que si estuviera más lejos. Y si yo acá dejo ese par de electrones, bueno, lo puedo estabilizar gracias a la cercanía al núcleo. He explicado entonces por qué se pueden dar los carbaniones en el caso de los alquinos terminales. Cuando hablamos de manifestar la acidez de un alquino, yo puedo manifestar básicamente con una base fuerte, como lo es el anhidro de sodio. Básicamente va a ser, dijimos, si esto es ácido y esto es una base fuerte, va a ocurrir una reacción ácido-base. Me queda esta sal de alquino. Pero esta no es la única, este no es el único reactivo que puede poner en evidencia eso, sino que si utilizo, por ejemplo, nitrato de plata en medio amoniacal, es decir, en amoníaco, pero el amoníaco también es una base, lo que va a ocurrir es que el medio básico va a hacer reaccionar al alquino y va a perder su protón, y después va a ocurrir una reacción de desplazamiento entre la plata y el amonio, que originalmente formaba parte, temporalmente el amonio forma parte de la reacción hacia base de desplazamiento del hidrógeno. Después el amonio rápidamente es desplazado por el ion plata. Y esto que está acá se llama un alquiluro de plata. ¿Por qué es importante el alquiluro de plata? Porque este compuesto que está acá, independientemente de quién carajo sea esa R, es decir, si esa R es un hidrógeno, es acetileno, ¿sí? O etino. ¿Y cómo se llama ese compuesto? Acetiluro de plata. Si es un carbono, es propeno, propeniluro de plata. Si es dos carbonos, es buteno, es butino, perdón. Y ahí sigue, ¿ok? Cual sea ese alquino, cualquiera sea ese alquino, cuando reacciona con nitrato de plata en medio amoniacal, también conocido como reactivo de Tollens, se forma esta sal de plata orgánica. Y esta sal de plata orgánica tiene la particularidad de que precipita de la solución. Y precipita en un color gris, blanco. ¿Sí? Es decir, de vuelta,
tengo ahora una manifestación física de una reacción química. ¿Por qué? Porque yo partía de un alquino que es transparente, le pongo nitrato de plata que también es medio transparente, para que al fin y al cabo tú tenga en el fondo una piedra gris o blanca. ¿Sí? Efectivamente ocurrió un cambio físico que me manifiesta que ocurrió un cambio químico. Ahora, ¿para qué me sirven las reacciones con sales de plata? También, así como está Tollens, está Fehling. Fehling, quizás alguno la escuchó. Básicamente es la misma reacción bueno, no, con acetileno. Mejor no hablemos de esta porque esa tiene que ser solo con acetileno. Ahí vamos ahí. Y volvamos a lo que estábamos hablando recién. ¿Para qué me sirven estas reacciones? Solamente para identificar alquinos terminales. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? Ay, me cambié de color. ¿Por qué no me sirve la reacción esta para sintetizar? Y porque yo tenía mi solución, ¿sí? Y de repente, cuando le puse eso, se me fue una pelota donde tengo la molécula orgánica ahora transformada en un sólido. Yo no puedo seguir trabajando con eso porque se transformó en un sólido. O sea, yo no puedo seguir agregándole cosas porque ahora es un sólido. ¿Sí? Precipitó, ya no está más en la solución. Entonces, estas reacciones me sirven para identificar, para visualizarlas físicamente. Pero si yo quiero seguir trabajando con esto, que principalmente la reacción de ácido-base de un alquino terminal vía este método me es muy útil porque me permite alargar la cadena carbonada, tengo que hacerlo sí o sí de modo tal que me quede una sal soluble de alquino. ¿Cuáles son las sales solubles de alquino? Y si el contraión es sodio, o es litio, o es potasio. Si es plata o si es cobre, va a precipitar. Y no me sirve para que yo siga usándolo para reaccionar. Me sirve para identificarlo y verlo, visualizarlo. ¿Bien? Genial. Bien. Para hacer el alargamiento de cadena, cuando yo estoy acá, lo que tengo que hacer es irme a una parte que la mayoría capaz que se olvida, pero es a los halogenuros de alquilo. ¿Recuerdan que a los halogenuros de alquilo uno no piensa y dice, el halogenuro de alquilo me sirve para eliminación y nada más? Y se me terminó la historia. Bueno, mentira. ¿Por qué? Porque un halogenuro de alquilo, ¿sí? Un halogenuro de alquilo, principalmente acá necesitamos que sea primario, sufre dos tipos de reacciones, o puede sufrir dos tipos de reacciones. La eliminación, ¿sí? Para dar alquenos, o las sustituciones nucleofílicas. Y la sustitución nucleofílica, como su nombre lo indica, es cuando un nucleófilo viene a atacar al halogenuro de alquilo. ¿Y cuál es la especie nucleofílica acá? Es el carbono con carga negativa. Es decir, el carbono con carga negativa viene a atacar a ese carbono que está acá, que tiene densidad de carga positiva, y se enchufa ahí. Para que al final me quede eso que está ahí. El alquinuro, el alquiluro se transformó en un nucleófilo atacante. ¿Sí? Así que, por más que no hay un TP físicamente, TP diferenciado de halogenuro de alquilo, recuerden que toda la teoría de halogenuro de alquilo no está al pedo. ¿Sí? Y de hecho en el parcial esto pasa. De que, profe, no había un TP de halogenuro de alquilo, pero
Las reacciones están implícitas en todos los TPs desde alquenos hasta aromáticos. ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Bien. ¿Y lo de las sales de plata? Exacto, por ahora. Después hay otras cosas que podemos identificar. Pero por ahora, la vida todavía es sencilla y sirve solo para alquinos terminales. Es decir, si yo tengo un alquino que no es terminal y le pongo reactivo de Tollens, y tengo un alquino que sí es terminal y le pongo reactivo de Tollens, ¿podría diferenciarlos? La pregunta es la siguiente. Tengo dos tubos. Y yo sé que en uno de estos dos tubos tengo este alquino y que en otro de los tubos tengo este alquino. No sé cuál es cuál. ¿Sí? Puede estar en cualquiera de los dos. Decido ponerle a los dos, entonces, reactivo de Tollens. ¿Sí? El alquino es transparente, y el reactivo de Tollens también es transparente, así que prácticamente acá yo no veo color. Ahora, ¿qué va a pasar con el alquino terminal? ¿Va a reaccionar? Va a reaccionar. ¿Y qué voy a ver? Una solución transparente y en el fondo voy a ver una pelota gris o blanca. ¿En el otro va a reaccionar? Exacto, esto no tiene hidrógeno. O sea, no es que no tiene hidrógeno ácido, no tiene hidrógeno directamente. Así que no hay ningún hidrógeno que robar. Así que eso no va a reaccionar. Entonces, si yo no sabía qué había en los frascos, es decir, no sabía cuál era cuál, cuando le pongo una gotita a cada uno y espero un cachito y veo los resultados, ¿puedo entonces inferir, este es este y este es otro? Sí, y de hecho, exacto. Supóngase que yo sabía que era o este, no sabía cuál de los dos tubos era, ¿no? ¿Podría identificarlo? Sí. ¿Ok? Entonces, esto que les digo acá no es para boludear, ¿sí? Se los digo porque de verdad estos ejercicios aparecen en el TP, en el parcial. Exacto, como dijo Sabrina, uno voy a ver precipitado, entonces me está evidenciando que pasó la reacción y en el otro no veo nada. ¿Sí? De vuelta, ¿por qué buscamos reacciones que tengan cambios? Porque, a ver, la adición nucleofílica que acabamos de ver recién también ocurre si tuviéramos otra cosa, pero no todas las reacciones van a tener un cambio físico, ¿sí? Entonces, si yo no veo ningún cambio en ninguno de los dos tubos, no sé qué pasó. Lo ideal sería que yo vea un cambio de color, vea un precipitado, vea el desprendimiento de un gas para decir, la pucha, acá pasó algo. Acá reaccionó y en el otro que se quedó ahí quieto sin hacer nada, este no reaccionó. ¿Sí? Ese es el objetivo de este tipo de reacciones para poder diferenciar dos compuestos de forma rápida y fácil. Bien. ¿Algo más?
Yo sí, una consulta del TP anterior, el 13. No, ya estamos en el keynote, Marla, ya está. Bueno, aquí se me quedó sin hacer. No, dale, De decime. todo el TP. No hay problema. Pueden preguntar de lo que sea, ¿eh? No sé cómo empezarlo, porque lo traté de empezar de atrás hacia adelante por el tema de la acetona, pero cuando me dice que colora, ¿a qué se refiere? Bien. Perfecto. Hagamos así. A ver, cuando hablamos de bromo, el bromo, cuando yo tengo bromo 2, el bromo unido a bromo es de color naranja, rojo, caramelo, ¿sí? Como le quieren decir. Es un color como un naranja o bien oscuro. Siempre y cuando tenga bromo molecular, bromo unido a bromo, de forma covalente, ¿sí? Ahora, cuando el bromo no lo tengo unido a sí mismo, sino que lo tengo unido a otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tengo propano. Le pongo bromo 2 con luz. Me va a dar esto de acá, ¿sí? Imaginémonos en el tubo. En el tubo de ensayo yo voy a tener, vamos a ver, en el tubo de ensayo yo voy a tener propano, que es transparente, y le voy a agregar bromo, que es de color naranja, dijimos. Obviamente, algo transparente, le agrego gotas de algo naranja, ¿de qué color va a quedar esto? Naranja. Ahora, dijimos, es naranja, ¿por qué? Porque está el bromo 2. Pero ahora, sabemos que esto va a reaccionar, ¿sí? Va a reaccionar y se va a comer todo el bromo 2. Ahora, el bromo va a estar metido dentro de la molécula orgánica, como está pasando esto. Entonces, cuando la reacción termina, no tengo más bromo 2 disponible. ¿Por qué? Porque todo se gastó en meterse dentro de la molécula orgánica. Entonces, no hay nada que me dé color, porque el color lo da el bromo unido a bromo. Ahora yo tengo bromo unido a carbono. ¿Listo? Entonces, ahora la solución es incolora. ¿Sí? Por eso cuando hablamos, lo mismo que veníamos hablando recién, el decolorar la solución, yo estoy viendo un cambio de que cambia de color amarillo, en el caso del agua de bromo, ¿sí? Porque dijimos que el bromo solo era naranja, medio rojo, y que el bromo cuando está diluido en agua, para obtener agua de bromo, es de un color amarillo, porque está más diluido, ¿sí? Pero al fin y al cabo, yo parto de una solución que tiene un color amarillo o naranja, y de repente está transparente. A eso estoy diciendo que ocurrió una reacción que me dejó sin bromo. Es decir que decolora la solución de bromo en agua, quiere decir que si yo le pongo bromo en agua, la reacción es positiva. Es decir, que hasta ahora, ¿cuáles de las cosas que vos conocés tienen reacción positiva con bromo en agua? ¿Los alcanos tienen reacción positiva con bromo en agua? Una pista. Los alcanos tienen dos reacciones pedorras. Una reacción es la de combustión, se quema, desaparece, y la otra reacción es la de halogenación, que es la que dibujé acá. No hay otra. O es esa o se quema. Entonces, bromo en agua a los alcanos no le hace un carajo. A los halocronos de alquilo, estos que están acá, ¿el bromo en agua le hace algo? Nada. ¿A qué especie sí le hace algo el bromo en agua? Bromo en agua a los alquenos, a los dobles enlaces y a los triples también, pero a los alquenos. Entonces, decir que decolora la solución de bromo en agua me está diciendo que eso era un alqueno. ¿Se entendió un poco? Ahora vemos cómo planteamos todo el ejercicio. ¿Pero se entendió a qué se refiere con esa frase? Sí, sí. Que es lo mismo que el dato anterior. Cuando te dice que da positivo la prueba de Bayer, ¿qué quiere decir? Que la solución que era originalmente violeta, porque lo hablamos hace un ratito, permanganato es violeta. Cuando el permanganato se reduce, es decir, que oxida a otra cosa,
me queda una solución transparente y dependiendo de qué es lo que haya pasado, me va a quedar en el fondo un precipitado marrón o no. Esto es una prueba de Bayer positiva. Ah, no, si es Bayer, efectivamente me tiene que quedar el sólido. ¿Por qué? Porque no hay ácido, ¿sí? Son condiciones suaves. Entonces, yo veo un cambio de violeta a una solución transparente con un sólido marrón en el fondo. Entonces, y hasta ahora, ¿cuáles son las únicas especies que reaccionan con Bayer? Los alcanos reaccionan con Bayer. No, dijimos que solo reaccionan con combustión y con halógenos en presencia de luz. Los halógenos del Kilo reaccionan con Bayer. No reaccionan con Bayer. ¿Quién reacciona con Bayer? Los doble enlaces. Entonces, decir que da positiva la reacción de Bayer, por ahora quiere decir que lo que reaccionó positivo fue un doble enlace. Que decolora la solución de agua de bromo, quiere decir que lo que lo decoloró era un doble enlace. Entonces, hasta ahora toda esta información nos dijo el compuesto X es un alqueno, ¿no? ¿Por qué? Porque un alqueno es el que da positiva la prueba de Bayer. Sí. Un alqueno es el que decolora la solución de agua de bromo. Sí. Y ahora nos dice, uno de los productos de ozonólisis oxidativa es acetona. O sea, esto es uno... Ay, qué boludo. Esto es uno de los productos de ozonólisis oxidativa. ¿Sí? Uno de los productos. Y yo sé que el compuesto es un alqueno. Y ya hablamos que la ozonólisis lo que hace es, donde yo tenía un doble enlace, acá no sabemos qué es lo que pasa todavía, vamos a ver qué pasa. Donde yo tengo un doble enlace, lo rompo y le pongo oxígeno a este lado y le pongo oxígeno a este lado. De este lado ya sé lo que pasa, tengo acetona. ¿Y cuántos carbonos tengo? Tengo 1, 2, 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos tengo que tener? 5. ¿Cuántos carbonos me faltan? 2 carbonos me faltan. Entonces, si esto que está acá es el producto de no ozonólisis, significa que de este lado yo tengo que tener un doble enlace, es decir, antes había un doble enlace acá, pero ahora no está más, porque se rompió para obtener la acetona. Entonces, acá tengo un carbono y tengo que tener un carbono más, unido del otro lado. ¿Por qué? Porque tengo en total 5. Entonces tengo 2 carbonos de este lado, que obviamente acá me va a dar esto, porque tiene un hidrógeno y es oxidativa, pero al fin y al cabo no es lo que me importa que entendamos ahora, sino que me doy cuenta que si este ya estaba definido, de este lado me queda algo de 2 carbonos. 2 carbonos unidos así que tienen doble enlace acá. Así que directamente el compuesto es unir esto por donde estaba unido antes. O sea que esa monstruosidad que acabo de dibujar ahí es esto que está acá. Que no es otra cosa que el 1, 2, 3, no, perdón. 1, 2, 2 metil, 2 buteno. Es decir, cuando a mí me dan los productos de las oxidaciones, me están diciendo dónde estaba el doble enlace. Si me dicen que uno de los productos es acetona, ya me dicen, y una parte de tu doble enlace era esta. ¿Cuántos carbonos me faltan? Porque estamos de acuerdo que ahora tengo que imaginarme qué es lo que había de este lado. De este lado había esto, que sé que un carbono sí o sí tiene que tener. Disculpen. Un carbono sí o sí tengo que tener. Y para completar la fórmula molecular me falta un carbono más. Obviamente que no me queda otra opción que esté ahí. De este lado no puede estar porque ya me dicen de que el resultado de ese lado es acetona. Así que se lo conecto a este carbono, por lo tanto, esa es la cadena carbonada acá. Si las termino de unir, me da esto de acá. ¿Bien? Estos ejercicios así requieren hacer varios, lamentablemente. Cuando ya estén duchos con tener fragmentos de ozonólisis o de oxidaciones, ¿sí? Por ejemplo, tengo estos 2 fragmentos de oxidación.
¿Cuál era el alqueno de partida? Y recuerden lo que les dije el otro día. Enfrenten las partes que tienen oxígeno, enfréntanlas y después manden el oxígeno a la mierda. Y unan, porque el doble enlace estaba ahí antes. Aunque sea el razonamiento, ¿se entendió? Sí, profe, yo pensé que tenía que hacer como una cadena, como veníamos, como en el 12, pensé que había que hacer. Que se O lo sea- pudo hacer. O sea, efectivamente. No. No, acá no hay que hacer ninguna cadena, solamente esto que está acá te está dando información. Te está dando información con respecto a esto. Está diciendo, básicamente, esto que está acá te está diciendo, che, X es un alqueno, como para que no propongas cualquier otra cosa, ¿sí? Ya sé que ahora parece como una boludez que me diga, ya sé que un alqueno porque estamos en la guía de alqueno. El tema es que a medida que vamos avanzando en la materia, vamos viendo más familias de compuestos orgánicos y después X puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, toda esta información es clave para poder saber de dónde partir, ¿sí? Porque después si yo tengo que elegir entre alqueno, alquino, aromático, acetón, cetón, aldehído, ácido, nitrilo, estoy medio hasta las bolas, ¿sí? Y toda esta información extra, que las pruebas que le han hecho, me ayudan a mí a ubicarme cuál es ese compuesto de partida, o por lo menos a qué familia pertenece, y después con el resto de las reacciones termino de encontrar cuál es su estructura. ¿Bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno. ¿Estamos? Estamos. Nos vemos el miércoles, ¿te parece?